Sí. Ya, Hola, ya. hola, buenas Hola, noches a hola, buenas todos. noches a Buenas noches. Bienvenidos acá a este Facebook Live. Quiero pues darles el cordial saludo desde Academia de Líderes Emprendedores. Hoy tenemos un invitado muy especial y se trata del ingeniero el ingeniero Fernando Bedoya. Me confundí con el futbolista. Pero bien, bien. Ahí estamos con Fernando Bedoya, quien tiene pues una larga trayectoria en el área de hidrocarburos, específicamente en la exploración sísmica y en muchos países y ambientes de trabajo. Actualmente vinculado al Instituto Científico Neurointegral, es un colega ya nuestro y pues hace parte en el área de neurociencias adaptadas al deporte. Hoy vamos a tratar el tema de la biología de la conducta humana, que abarca todo este tema. Y pues también quiero contarles que adicional a todo esto, él también es escritor y coach deportivo y de bienestar. Entonces, pues vamos a hablar con él ya a ver si está aquí con nosotros. Hola nosotros. Fernando, ¿cómo Hola, estás? Fernando, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me ¿Me escuchas? escuchas? ¿Me Hola, escuchas? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas ¿cómo noches. estás ¿Cómo Fernando? estás? Bienvenido. 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 Espérame, Espérame, ya te pongo la cámara para que ya nos te pongo vean a la los cámara dos. para que nos vean a los dos. Ahí ya estamos los Ahí ya dos. ¿Cómo estás estamos los ahora sí? dos. ¿Cómo Bienvenido estás ahora sí? a esta Bienvenido a conferencia de esta esta noche. conferencia de esta noche. Hola, Sergio, muchas gracias por la invitación. Feliz, contento de poder estar aquí y compartir un poco de mi experiencia laboral y de las cosas que estamos haciendo actualmente con el ICN. Sergio, muchas gracias. No, a ti No, por a aceptar ti por aceptar esta esta invitación y poder invitación y poder compartirnos algo de tu compartirnos algo de tu experiencia, algo experiencia, de tu algo de tu trayectoria. Y pues trayectoria. bueno, me Y pues gustaría bueno, primero que todo me gustaría primero que que todo que comentemos un poco de tus comentemos un poco inicios de en la tus inicios exploración en la sísmica exploración y sísmica y cómo ha venido cómo ha avanzando venido avanzando Fernando en esta área. Fernando en esta área. Bueno, Sergio, como decimos en el argot popular, los inicios míos en la exploración sísmica fue de carambola, porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, pues el enfoque de la carrera es en la parte industrial, ¿no? Sí, Digamos en los procesos, siempre enfocado como a trabajar en plantas industriales, en fábricas, en la parte de procesos, en la parte de métodos, tiempo y movimiento, de costos, y ese fue el enfoque, ¿no? Que le dan a uno. Pero cuando terminé la carrera, se dio la oportunidad por medio de una señora que vivía cerca donde yo vivía, una vecina, que tenía un hijo contador y lo habían llamado para una propuesta de trabajo, pero era para un ingeniero industrial. Y como él era contador, pues la señora me pasó el dato a mí. Yo envié la hoja de vida y como al mes me llamaron y era para trabajar en una empresa que era contratista de una petrolera en el Casanare. Y bueno, me entrevistaron y era para trabajar en la parte de HC, que en ese momento en la universidad se manejaba como seguridad industrial, ¿no? Y bueno, ahí sí. empecé, me dieron la oportunidad, efectivamente pasé la entrevista, pues había muchas personas ahí también opcionadas para el trabajo, para el cargo, y me dieron la oportunidad a mí, gracias a Dios, y ahí empecé desde cero porque la empresa no tenía establecido ningún programa de seguridad, era precisamente entrar a formar todo el sistema de gestión porque era una empresa contratista de una petrolera muy grande, una petrolera inglesa que se llama BP, British Petroleum, y entonces ahí empecé mis pinitos y a organizar todo el sistema de gestión y pues gracias a Dios me fue bien y a demostrar pues capacidades y con el apoyo de todo el personal empezar a mostrar la gestión de HC, ¿no? Genial, genial.
Genial, Pues genial. sí, Fernando, muy Pues sí, interesante, Fernando, muy pues todo eso que interesante, nos pues todo eso cuentas que nos y cuentas pues aprender de y toda pues esta parte aprender de toda de esta la parte sísmica, pues de la yo sísmica, pues personalmente yo personalmente no sabía no que a sabía esto que a esto de la parte de la petrolera parte también se le petrolera llamaba también así, se le llamaba pero así, estamos pero aprendiendo pues estamos bastante de aprendiendo pues ti bastante de ti y pues y nos pues gustaría nos también gustaría pues que nos también pues que cuentes nos si cuentes siempre has si trabajado siempre fuera de has trabajado Colombia fuera los de últimos Colombia los años últimos años o también o has también trabajado has trabajado acá acá o en qué o en qué países has países has trabajado, trabajado, cómo cómo esto, pues bueno, pues cómo te ha cómo te ha enriquecido en el aspecto enriquecido en el personal aspecto por el personal hecho de por el hecho conocer de personas, conocer culturas, personas, paisajes culturas, en otras paisajes partes del en mundo, ¿no? otras Porque partes del tengo mundo, ¿no? entendido que Porque he has entendido que has estado pues mucho estado tiempo pues también mucho fuera de tiempo también Colombia. fuera de Colombia. Sí, Sergio, efectivamente, bueno, poquito tocando el tema que hablaste inicialmente de que no conoce la población sísmica, pues indudablemente en el momento en que yo empecé a trabajar tampoco la conocía. Uno escuchaba el término la industria petrolera, ¿no? O las petroleras, pero la exploración sísmica es una fase de toda esa industria gigante del petróleo. La fase de la exploración sísmica es la primera fase donde se explora, se busca, se hace una radiografía del subsuelo para determinar dónde están las rocas que contienen el petróleo, ¿no? Entonces, precisamente, y aprovechando la oportunidad, la otra semana voy a hacer una conferencia para sísmicos y no sísmicos, porque hay mucha gente que conoce la exploración sísmica, pero también hay mucha gente que no la conoce, no sabe qué es la exploración sísmica y es bastante importante e interesante que conozcamos un poco. Vamos a hablar en términos fáciles de entender, entonces hay que dar la invitación, ya después le pasaré el link también para eso. Bueno, cuando yo empecé, yo trabajé 2 años largos acá en Colombia. Aquí fueron mis inicios. Después por temas de los grupos insurgentes, de la guerrilla, la empresa con la que trabajaba se fue del país y bueno, pues ahí nos sacaron a todos, nos liquidaron. Yo trabajé después un año en la policía, entré a trabajar con ellos. Estuve en el Comando de Policía Huila, que es un departamento de aquí de Colombia, el departamento de Huila, ahí trabajé en ese departamento. Me recorrí todas las estaciones de policía de ese departamento y estando ahí, me llamaron después unos compañeros de trabajo que me dijeron que una empresa en Noruega había entrado a trabajar a México y pues afortunadamente también me llamaron, habían empezado a llamar a los muchachos, a las personas a trabajar, me llamaron a mí también y esa fue mi primera experiencia en el exterior, eso fue en el año 2000, ahí salí a trabajar, pedí la baja en la policía, me fui y, y empecé en el año 2000 a recorrer prácticamente Sudamérica, ¿no? Latinoamérica. Empecé en México, después pasamos a Ecuador, después pasamos a Perú, Venezuela, volví a México, bajamos a Bolivia, ya estuvimos en Chile, Argentina, volvimos a México otra vez, a Venezuela, después tuve la oportunidad de salir ya más lejos, a Libia, en el África, y el año pasado que hice el último proyecto antes de todo este tema de la pandemia, pues estuve en Emiratos Árabes. Entonces, como tú dices, pues el tema de conocer es muy bonito, se aprende mucho de la gente, culturas nuevas y de hecho, pues la mayoría digamos, de mis contactos, de mis amigos, de mis conocidos están por fuera, porque desde el 2000 hasta este año son casi 20 años trabajando por fuera, entonces afortunadamente quedaron muchos amigos en todos estos países con los cuales aún todavía me comunico, hablamos, comentamos, ahora con el tema de la pandemia pues nos apoyamos, nos motivamos precisamente para que las cosas se nos hagan más pasables, ¿no? Así es, Así es, y así es. pues bueno, Y Fernando, pues bueno, es Fernando, grandioso porque es aprender de grandioso otras porque culturas, de aprender de otras otras culturas, personas, de otras personas, otros otros comportamientos, esto comportamientos, es esto realmente es enriquecedor realmente porque enriquecedor tiene que ver porque pues con lo tiene que que ver tú pues haces con lo que tú actualmente haces también, actualmente que es esta también, parte que es esta de parte de la la, conducta de humana, la ¿no? De la conducta biología humana, humana ¿no? De la también. biología humana también. Y pues
Y pues pues quisiera también que nos contaras, pues antes que todo, pues quiero darle un saludo al doctor Julio al César doctor Julio César Ramírez, que es el Ramírez, que director es de el la director de la Fundación Fundación Instituto Instituto Científico Científico Neurointegral, Neurointegral, que es que pues es la pues persona la que nos persona que lidera nos en este gran lidera en este equipo gran equipo y nos ha y nos enseñado ha tantas cosas que hemos enseñado puesto en tantas cosas que práctica. hemos puesto en Incluso práctica. Fernando también Incluso trabajaste Fernando con también él trabajaste en con un él tiempo, ¿no? en un Entonces tiempo, ¿no? quisiera que Entonces nos quisiera que comentaras nos comentaras cómo comenzaste a meterte en a este meterte mundo en de las este mundo de las neurociencias, neurociencias, el eh, comportamiento y todo lo el relacionado con los comportamiento y todo aportes lo de las relacionado con neurociencias los aportes de las aplicadas o adaptadas neurociencias al deporte. aplicadas o adaptadas al deporte. Es correcto, Sergio. Con el doctor Julio, pues nos conocimos en Ecuador en el 2001. Él llegó a un grupo que teníamos allá de selva y coincidimos en la forma de pensar porque él, al igual que yo, pues nos gusta generar ideas, nos gusta motivar a la gente, nos gusta ser proactivos, ¿no? Entonces, cuando él llegó a ese proyecto en Ecuador, eh, él empezó a generar ideas pues con la otra persona que estábamos en el departamento de HC, éramos en ese momento dos coordinadores. La otra persona era muy estricta, muy seria, muy reacia como a hacer cosas diferentes. Y Julio empezó a generar ideas que pues para mí me llamaron la atención, fueron muy interesantes y la otra persona no le gustaron mucho, pero yo hablaba con Julio aparte y le decía, bueno, vamos a hacer esa idea que propones porque me parece muy interesante y vamos a hacerla los dos. Y efectivamente nosotros nos íbamos al campo a plasmar esa idea que Julio tenía y de ahí empezamos pues, a hacer bastantes cosas en pro del bienestar del personal, ¿no? Es así que nosotros en ese mismo año, en el 2001, implementamos la primera emisora de la sísmica. Entonces, con los radios de comunicación que se usan para comunicarse uno entre los campamentos, en la montaña, con el campamento base, con los conductores, con los helicópteros, todo esto, lo utilizamos también para transmitir una emisora. Entonces, y la emisora fue una emisora con todas las de la ley, ¿no? Con música, con temas de interés, con temas deportivos, con la lectura del horóscopo que nos colaboraba la chica de medio ambiente, con temas deportivos. Hacíamos también rifas, la gente llamaba también a pedir canciones. Entonces fue algo que fue un boom en ese tiempo porque ayudó mucho al tema de motivar a la gente en el campo, a desestresarla. Nosotros hacíamos la emisora 3 días a la semana, o los martes, los jueves y los sábados, ¿sí? Entonces esto ayudó mucho a que la gente cuando llegaba de la línea hacia el monte y se reunía en sus campamentos, colocaban el radio y todos escuchaban la emisora y participaban y eso les ayudaba a relajarse, a tener un ambiente diferente, agradable y también empezaron también a llegar los diferentes gerentes, presidentes de la compañía a visitar el campamento porque se dieron cuenta de esa idea, de esa iniciativa y los entrevistábamos también ahí en el campamento, la gente también los llamaba por radio, les hacía preguntas y fue algo bien interesante, algo bien bonito. Después implementamos también una revista de HC que se llamaba HC Informa, porque era algo como novedoso también, y informa de informar. Inicialmente la sacamos semanal y eran impresiones de 2 hojas ahí en el computador de la oficina y repartíamos algunos folletos al personal. Después ya se hizo mensual con una impresión mucho más técnica y pues obviamente hecha en imprenta, ¿no? Y la enviamos varios ejemplares a los campamentos, a los grupos de campo, a todo el personal y también esto pues ayudaba mucho a la gente también mandaba sus artículos, nosotros escribíamos los artículos que enviaban las personas y pues eso también fue un boom también en ese tiempo y de ahí empezaron también los otros grupos que habían de la empresa porque la empresa empezó a tener grupos en otros países. Entonces también los otros países pues copiaron la idea y también empezaron a sacar sus propias revistas internas, ¿no? Por países y por proyectos. Genial. Eh,
Sí, cuéntame, Sergio. No, sí, No, no, te estaba sí, poniendo no, mucha te estaba atención poniendo porque, mucha o sea, me atención parece porque, o genial sea, me parece todo lo de genial la todo emisora, lo la de la revista emisora, la y la revista forma y en la la forma que en la ustedes que empezaron ustedes a empezaron a motivar pues a motivar pues, las personas las que personas que colaboraban allá colaboraban allá en el en el campamento. campamento. Y pues esto es Y un pues esto es un tema pues tema que muchas pues que empresas muchas deberían empresas deberían adoptar porque eso casi adoptar no se tiene porque en eso casi cuenta no se tiene en en la cuenta mayoría de en la empresas mayoría de y más que empresas todo en y más empresas que de todo en alto empresas de riesgo alto riesgo como industrias de o alto riesgo industrias de como alto en la riesgo que tú como en estás la que tú estás y también estuvo el y también doctor estuvo Julio el doctor César. Julio Y César. es que el Y tema es del que el tema del comportamiento y la comportamiento falta y de la falta de motivación motivación hacen que se puedan hacen que se puedan presentar presentar posibles el accidentes. estrés El del estrés del trabajo, trabajo, la la presión que presión se vive que se allá, vive allá, pues también pues influyen también mucho, ¿no? influyen mucho, Cuéntanos ¿no? un Cuéntanos poco de esto. un poco de esto. Sí, Sergio, es correcto. Definitivamente cuando la gente no está motivada, cuando no se siente apoyada por sus jefes, pues indudablemente esto genera un factor de discordia, de falta de entusiasmo, de ánimo. Nosotros en el argot de trabajo, en el argot cívico decimos ponerse la camiseta, ¿no? Incluso hay una anécdota muy jocosa también allá en Ecuador justamente. Yo estaba en descanso y cuando volví del descanso pasé por la gerencia y había un muchacho de control de calidad que estaba en la oficina del gerente. Yo le a saludar, pasé a saludar al gerente y cuando entré a hablar con él, entonces, hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el descanso? Esto, aquello. Resulta que en los días anteriores habían repartido unas camisetas para el personal, ¿no? Como parte de motivación. Entonces el jefe de grupo, el gerente, perdón, como es colombiano, pues manejamos también pues obviamente los mismos términos. Entonces le estaba diciendo al muchacho, bueno, le dijo el nombre, ¿no? Entonces, por favor, vamos a estar comprometidos, vamos a trabajar fuerte, por favor, póngase la camiseta, ¿sí? O sea, póngase la camiseta era meterse con la empresa y estar atento a trabajar duro por la empresa. Y él pensó que era que ponerse la camiseta era ponerse la camiseta que habían entregado días atrás. Y entonces dijo, uy, jefe, disculpe, pero es que a mí no me han dado la camiseta. Entonces nos dio risa, ¿no? Algo como para comentarles. Sí. Entonces, sí, volviendo al tema, indudablemente cuando la gente no está motivada, eso es un factor de estrés bastante alto. Y nosotros con Julio, como te digo, pues esto rompimos ese esquema porque tampoco fue fácil, ¿no? Llegar a una empresa multinacional, una empresa grande, llegar a decirle, mire, vamos a hacer esto. Por lo general, en ese tiempo, hoy en día, pues ya toda esa mentalidad ha cambiado. Hoy en día eh, son más, eh, son más prácticos, ya han visto todo lo que se ha evolucionado, pero en ese tiempo eran más reacios a implementar una idea porque pensaban que, pero esto porque están haciendo una emisora, pero eso qué beneficios va a traer, eso cuesta dinero, no, eso eso no sirve. Entonces, empezar a convencerlos de que eso es en beneficio del personal, de que va a ayudar, pues fue también algo difícil, pero pues empezamos a mostrar resultados y eso ayudó mucho. Entonces ya las gerencias empezaron a darnos presupuesto para nosotros mismos empezar a hacer estos planes de motivación y pues hicimos varios, ¿no? Entonces, esto ayudó mucho a la parte de reducir también la accidentalidad porque ahí empezamos también nosotros a ver que el tema conductual es bastante importante y el cerebro cuando está en situaciones de estrés, de ansiedad, de peligro y sobre todo en este tipo de trabajos que son trabajos de campo abierto que tú estás expuesto al calor, a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a lluvia, a relámpagos, a mordedura de animales, a mordedura de insectos. Es bastante, y personas que no están mentalmente adaptadas para esto, pues van a tener ciertas complicaciones. Y de hecho, Claro, hablando un no, poco de lo que tú decías de los comportamientos, nos pasó un caso en Perú. ¿Sí? En Perú tuvimos un sí, caso, por ejemplo, de un paramédico que se contrató. El muchacho era paramédico montañista, pero era más enfocado como guía de turismo, ¿no? Donde el turismo, pues ya hay unos senderos establecidos, ya ellos llegan a caminar de forma tranquila, tienen descanso, todo. Pero es diferente, en la sísmica tienen que pasar por sitios
donde llegan estados en un mar y por ahí tiene que pasar sí o sí, así haya un río, así haya una pendiente fuerte, por ahí toca pasar y esa es la ley del trabajo. Entonces, este muchacho, como a los 8 días de estar trabajando, pues no aguantó el ritmo, o sea, realmente lo vio bastante difícil, no aguantó el ritmo y él empezó a llamar para salir, o sea, que quería salir del campamento. Efectivamente, pues se le programó, porque todo es programado con vuelos, porque esto requiere de una logística bastante compleja y no es llegar y mandar un helicóptero a una persona así como así, ¿no? Simplemente hay que programarlo, porque eso tiene un costo, tiene también sus riesgos, ¿no? Entonces se programó un vuelo para el siguiente día para sacar al muchacho, pero desafortunadamente las condiciones climáticas cambiaron, el cielo se nubló, se tapó, empezó a llover y pasaron 4 o 5 días más y pues obviamente el helicóptero así no podía entrar. Y este muchacho, Claro. pues viendo ya que pasaban los días y no iban por él, y él decía, no, pero es que por aquí está bien el tiempo, está haciendo sol y esto, aquello, pero donde nosotros estábamos y el paso por donde tenía que ir el helicóptero estaba cerrado, entonces pues no se podía. Pero él no entendía, o sea, era un muchacho nuevo que no tenía la experiencia en sísmica suficiente para entender estas cosas. Y entonces el que hizo el desespero, él agarró, como era paramédico, él tenía su botiquín de primeros auxilios, él agarró una jeringa y se chuzó un poquito más abajo de la rodilla, como una cuarta, más abajo de la rodilla, se hizo 2 incisiones con la jeringa y esto simuló una mordedura de serpiente, ¿sí? Entonces, pues él llamó nuevamente como al sexto día, llamó al campamento de que había sido mordido por serpiente y esto y aquello, y entonces pues se activó la alerta, entonces hay un protocolo que se llama MEDEVAC, que es el plan médico de evacuación, entonces lo activamos, hablamos con el piloto hizo un ascenso en el helicóptero para mirar si tenía visibilidad, si el techo era alto, era bueno, y afortunadamente él hizo un intento y logró por allá ver un campito, unas nubes, y dijo, sí, sí, se puede. Entonces enviamos al médico, en el helicóptero para sacar al muchacho del campamento, Del del lugar. sitio, y esto era más cerca llevarlo a la ciudad que estaba hacia el otro lado, al hospital, que devolverse hacia el campamento. Entonces el médico lo recogió y lo llevó pues al hospital, ¿no? Para hacerle pues el tratamiento de aplicación de suero antiofídico y todo esto. Pero cuando el médico ya empezó a examinarlo, a revisarlo, se dio cuenta de que la distancia entre las 2 incisiones era muy separada, ¿sí? Y pues tendría que ser Claro, una, una, una serpiente muy gigante para, ya para cayó en el que rango. las incisiones fueran así, ¿no? Entonces el médico empezó como a sospechar y tampoco le veía alrededor de la herida, le veía pues la zona morada, hinchada, que eh, son las Las cosas que se marcas. presentan cuando hay una herida de estas, ¿no? Y esto ya empezó a hablar con el muchacho y a la final pues terminó sacándole la información, la verdad, y él confesó de que lo había hecho por el desespero, por la ansiedad, por el estrés que tenía, porque ya no aguantaba, él quería irse. Entonces, una situación de esta, de una persona que no supo manejar en ese momento una situación de ansiedad, pues pudo llevar a una situación mucho más grave porque pudo haber habido un incidente con el helicóptero y afectar a más personas, ¿no? Claro, no, Claro, no, esa esa situación situación pues es bien pues es difícil bien y es una difícil de y es las una de las tantas tantas que les puede que estar les puede estar pasando pasando a las a las personas personas en estas en estas industrias que son de industrias alto que son de riesgo, ¿no? alto riesgo, ¿no? Y Y, pues, y no sé, pues, pues no quiero sé, pues quiero preguntarte pues, preguntarte, pues, ¿cómo tomaste ¿cómo la tomaste la decisión decisión o cómo te o cómo te decidiste a no decidiste a regresar a no regresar a trabajar pues trabajar pues lejos, lejos, ahí a ahí dedicarte a al tema de dedicarte las al tema de las neurociencias? Pues, neurociencias? ¿quién te Pues, ¿quién te motivó? motivó? ¿Cómo te Para motivaste para continuar este continuar camino este y camino y no volver no volver digamos, ese digamos, trabajo ese trabajo tan arduo y tan tan arduo y pesado tan que pesado pues es que pues es necesario, necesario, pero pues pues digamos, digamos, llegaría llegaría o o consideraría uno consideraría que uno que tiene tiene su límite su de límite edad de edad o cómo o tomaste cómo esa tomaste esa decisión. decisión. Sí, bueno, realmente durante el trabajo, como te digo, uno aprende a conocer los comportamientos de las personas y esto indudablemente se da uno cuenta de que hay situaciones
Si tú analizas, por ejemplo, si yo te preguntara a ti cuántos casos de despidos, por ejemplo, de personas has escuchado y por qué causas. ¿Por qué Sí. causas has escuchado que saquen a la gente, por ejemplo, Sergio? Bueno, pues Bueno, pues que, digamos, yo digamos, me he yo dedicado me he más dedicado más al sector al más sector suave, más más suave, más administrativo, ¿no? administrativo, ¿no? Pero sí, Pero sí, digamos, por digamos, falta por de falta de interés, de interés, de motivación o motivación o conocimientos. conocimientos. En el En el caso, digamos, caso, de lo que digamos, yo de he lo que yo he manejado, manejado, en las en las áreas en las áreas que yo en me las he que yo me he desempeñado desempeñado y lo que yo he y lo que yo he estudiado, que es un estudiado, que es un tema pues tema más pues, más administrativo, no administrativo, tanto de no campo como tanto el de que te ha campo como el tocado a que te ha ti. tocado a Pero ti. pues Pero imagino pues imagino que debe ser que algo debe ser algo similar, que las similar, que personas las pues personas estén pues estén estresadas y no estresadas cumplan y sus no cumplan labores sus por labores por desconocimientos o desconocimientos por o por rebeldía, rebeldía, sí, o porque no ¿sí? Porque no tienen esa tienen esa motivación o no motivación o tienen un no tienen un liderazgo liderazgo fuerte que fuerte los que motive, los sino motive, que sino que simplemente los simplemente están los es están es como, o como, les o están les es están dando es dando órdenes, órdenes, pero ya las pero ya personas las se personas se cansan o algo cansan o así. algo Pues así. no Pues sé, no tú me sé, tú me corriges. corriges. Sí, ahí tienes razón en gran parte, pero resulta que igualmente hay estadísticas y lo pueden buscar por Google, lo pueden googlear. eh, Resulta que la mayoría de los despidos, casi que el 98% de los despidos en las empresas, no es por falta de conocimiento, o sea, que la persona no conozca o no sepa hacer o operar esta máquina, porque a la persona la pueden entrenar, ¿sí? La mayoría de despidos ha sido ¿por qué? Porque la persona llegó alcoholizada, porque la persona le gritó al jefe, porque la persona no hizo el trabajo, como decimos nosotros, le valió copa, ¿cierto? Porque la persona es una persona altiva, grosera, que no se le puede decir nada, porque la persona vio un aviso de no fumar y eso no, aquí no me ve, no pasa nada, yo fumo acaso, tanto misterio, tantas cosas. Entonces, si tú analizas todas esas situaciones, ¿qué hay de común? Pues comportamientos, ¿sí? Comportamientos de las personas que hacen que actúen de esa forma y pues se arriesguen a ser despedidas. Eso es lo que nosotros llamamos, eh, o se llama actualmente, o bueno, desde hace siempre se ha llamado así, el tema de las habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras pues son las habilidades técnicas. Es decir, si yo estudié para operar esta máquina, bueno, la aprendo a operar y voy y consigo un trabajo, pero las habilidades blandas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con el control de la ira, de la ansiedad, de la rabia, del estrés, todo eso, esas habilidades tal vez no las tenga. Entonces yo puedo ser un buen operario, puedo ser un buen profesional con los conocimientos que adquirí en mis estudios en la universidad, pero si no tengo las otras habilidades, voy a hacer un trabajo mal. ¿Sí? Mal en el sentido de que voy a estar peleando con mis compañeros de trabajo, de que no voy a aceptar que me digan nada, que no voy a aceptar una sugerencia, una orden, que no me gusta recibir instrucciones. Entonces, eso hace que las personas estén supeditadas o predispuestas a que sean despedidas. Entonces, durante el transcurso del tiempo de experiencia, pues uno aprende a conocer estos comportamientos. Entonces, yendo hacia la pregunta que me haces de cómo decido Sí, empezar no con, regresar con, con el a instituto, con trabajar el allá. señor Julio, pues básicamente, pues como te digo, Julio nos conocemos hace casi 20 años. Eh, Él se retiró, creo que hace como, no sé, 8 o 10 años de la empresa y empezó su trayectoria, sus estudios de doctorado y todo eso en neurociencias, pero nosotros nos seguimos hablando, seguimos obviamente en contacto y pues yo también, pues durante toda mi vida, pues siempre me ha gustado el deporte, me ha gustado estar en actividad física, haciendo gimnasia, me ha gustado el fútbol, siempre toda la vida jugué fútbol, todavía juego, pues partidos de amateur, amistosos. Y de hecho, pues tuve una cancha sintética de fútbol con una escuela de fútbol para niños y jóvenes. Entonces, todo esto sumado a entender un poco el comportamiento de las personas, a aprender un poco de cómo podemos nosotros influenciar en el cambio de mentalidad en las personas, de cómo motivarlas, de cómo ayudarlas, y sumado al tema deportivo,
Entonces empecé también con Julio a capacitarme en estos temas de neurociencias que pues son bastante interesantes, son bastante importantes y hoy en día prácticamente que toda la tendencia y todo apunta hacia este tipo de actividades, ¿sí? Porque como te digo, las actividades duras o técnicas se aprenden, pero las actividades blandas o todo el tema comportamental, mental, es el que nosotros tenemos que cultivar y empezar a mejorar. De hecho, ahora con el tema del COVID, pues bueno, ya ustedes saben, es un tema ya muy traqueado, muy hablado, pero si uno mira las estadísticas, ¿cuántos feminicidios han habido? ¿Cierto? ¿Cuántas agresiones intrafamiliares han habido? Todo el tema del estrés, la ansiedad por el encierro, la misma ansiedad por saber qué va a pasar mañana, si me despidieron de la empresa, si me van a despedir, será que me voy a contaminar si salgo, si no salgo. Todo ese tema, pues es mental. Entonces, hacia eso es que hay que apuntar y las neurociencias ayudan mucho a eso. Y hoy en día las neurociencias están adaptadas a casi que todas las áreas. Entonces, hay neurociencias adaptadas al liderazgo, al comportamiento humano, al deporte, a, a las, a la industria. A la Entonces, medicina, es todo, sí. Sí. esto hace de que apuntemos hacia hacia ese camino de enfocarnos en el tema mental, en el tema emocional, en el tema cerebral. Exacto. Exacto. Pues sí, muy, muy Pues sí, grandioso. muy grandioso. Aprovecho también Pues, pues para para saludar a varias personas varias que te personas están que te están enviando enviando algunos algunos mensajes. mensajes. Por ahí Está la está la doctora Alba doctora Alba Lucía Lucía Alba Alba Vázquez Vázquez desde desde Perú, Perú. que te envía un gran Doctora, pues un saludo. saludo. Qué bueno. También También está John está John Brian Brian Vallejos Vallejos Barriga, Barriga, que dice que dice excelente líder y excelente gran líder y gran amigo en los amigo en los proyectos de proyectos de exploración exploración sísmica. sísmica. Saludos desde Saludos desde Bolivia. Bolivia. Está también Está Andrés también Andrés Felipe Tierra Felipe Adentro Tierra Adentro Palacios, que es Palacios, que es otro otro colega del colega del instituto instituto en la en parte la de parte de sistemas. sistemas. Es un Es duro un en la duro en la ingeniería de ingeniería de sistemas también. sistemas también. También También tenemos tenemos acá a acá a Alexander Dice Bedoya, gran dice gran motivador motivador y ejemplo y a ejemplo a seguir. seguir. Está Está también Luis también Luis Ángel Ángel Salas Salas Meléndez. Meléndez. Saludos Saludos cordiales cordiales desde desde Pucallpa, Pucallpa, Perú, Perú, para un gran para un amigo gran y amigo y excelente líder. excelente líder. Éxitos y Bendiciones. bendiciones. Está Está Elkin Elkin Gelbes o Gelbes o Helbes. Helbes. Me perdonas, Me perdonas, no, no sé no sé pronunciar tu apellido, pronunciar tu pero apellido, bueno, pero bueno, Elkin Elkin Gelbes Gelbes que creo se que dice se bien. dice bien. Desde Desde Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia, saludos saludos cordiales. Y el cordiales. doctor Y el Julio doctor César Julio César Ramírez Ramírez que dice que dice buen jugador de el fútbol, amigo el amigo Fernando Fernando y y yo yo bueno para dar golpes. Bueno para dar el golpes, doctor. doctor. Bueno, La entonces Guadaña continuemos. Ramírez, le decíamos. Un saludo a todos, a Luchito de Pucallpa, a John, a Elkin, compañeros grandísimos de estos países, de Perú, de Bolivia. Como les decía, la amistad queda y nos seguimos hablando porque hicimos proyectos muy bonitos y con el apoyo de ellos pues se lograron hacer, no solamente sacar el proyecto adelante en lo técnico, ¿sí? O en el tiempo, sino también sacarlo a nivel del bienestar de la gente, de la motivación. Yo siempre me enfoqué, y Julio lo sabe porque Julio además también, a pesar de que empezó como coordinador conmigo, como jefe de área, departamento, él después pasó a ser jefe de proyecto y gerente de proyecto. Yo también fui jefe de proyecto 2 años en Perú y asistente de jefe de proyecto en Brasil. Y yo siempre, bueno, afortunadamente coincidía en que cuando se armaba un campamento, al inicio me llamaban o siempre yo empezaba el proyecto, el turno, digamos, y yo siempre tomaba el mapa del campamento, el plano del campamento de cómo iba a quedar distribuido todo el tema de dormitorios, el área de oficina, los talleres, el helipuerto, el área de combustible, bueno, todas estas áreas, pero yo siempre le pedí al jefe de grupo, bueno, jefe, esta es mi área porque aquí es donde voy a colocar mi cancha de fútbol, ¿sí? A veces, dependiendo del tamaño del campamento, poníamos una cancha de fútbol, poníamos una cancha de voleibol, conseguíamos otros elementos, como por ejemplo mesas de ping-pong y todo eso,
porque siempre me gustaba que la gente estuviera bien cómoda, no solamente en la parte de la dormida y de la comida, sino que también tuviera algo de entretención. Entonces yo siempre ponía mi cancha y yo siempre armaba mi campeonato de fútbol, yo hacía de árbitro, yo hacía de mesa, yo llenaba las planillas, con Julio diligenciábamos el tema de los recursos para comprar camisetas, para dar los premios al final del campeonato, que siempre ganaba HC, no mentiras. Eh, Era bastante interesante, entonces eso hacía que la gente se uniera, nos agrupábamos, nos reuníamos y nos divertíamos jugando, unos muy buenos, otros no tan buenos, pero lo importante era pasar ese rato amable. De hecho, en Bolivia, en un proyecto que era bastante grande, un campamento inmenso, gigante, en ese proyecto se implementó la hora deportiva. Entonces yo pedí autorización a la gerencia para que él enviara una nota a todo el personal y les dijera que era obligatorio que todo el mundo saliera a las 5 de la tarde. Obviamente habían personas que no hacían deporte porque su constitución física no les daba o eran personas muy sedentarias, pero la instrucción era que así fuera, que se fueran a caminar alrededor del campamento o que salieran a mirar a la gente jugando, pero que a las 5 de la tarde, de 5 a 6, no hubiera nadie en las oficinas, ¿sí? Y que esa hora se dedicaran a hablar con la gente afuera, a charlar, a reírse de los que estaban jugando, a caminar, y pues obviamente sí habíamos muchos que íbamos a jugar fútbol, otros a jugar voleibol, otros a jugar ping-pong. Entonces fue algo también bastante interesante porque eso también elevó mucho la autoestima de la gente, la motivación, y se dispararon también los índices de producción, también bajó la accidentalidad. Entonces, está comprobado que todo este tema motivacional y de mejorar la actitud y comportamiento de la gente, pues obviamente ayuda mucho, ¿no? Así es, y esto debe ser un gran ejemplo para muchas empresas que todavía no implementan este tipo de temas en el desarrollo o en las capacitaciones de su personal. Y es lo que se pretende hacer ahora con el instituto, hoy más que nunca, en todas las áreas, como tú dices, y más que todo, pues en esta que es el área cognitiva, cerebral, las habilidades blandas que casi no se tratan. Y con este tema del COVID, ¿no? Pero pues antes de hablar de ese tema, quiero preguntarte pues, sobre tu canal de YouTube. ¿Te atreviste pues a crear un canal donde das algunos tips de ejercicios y me gustaría compartirlo con la gente para que te puedan buscar y puedan aprender de ti, de toda tu trayectoria, el conocimiento que nos compartes con mucho profesionalismo? Sí, pues como te digo, o sea, si uno no se arriesga en hacer algo, pues nunca lo va a lograr y después llegan los arrepentimientos, ¿no? Entonces, como te he dicho, yo siempre he sido una persona que me ha gustado generar ideas y motivar y hacer cosas diferentes, entonces, pues hoy en día aprovechando también que pues está la opción tecnológica, aprovecharla también de buena forma, ¿no? Con buenos beneficios. Porque pues hay mucha gente que la aprovecha para ver películas, para ver programas, para ver o hacer otra serie de cosas. Y bueno, y hay otra que la aprovecha de formas, digamos, más proactivas y más de colaboración para la gente. Entonces, sí, me decidí a crear el canal. Hasta ahora estoy empezando, llevo hasta ahora como cinco videos, donde precisamente pues estoy colocando algunos tips de la parte deportiva, del tema de cuando hablamos de actividad deportiva o actividad física, no hablamos de hacer un deporte específico como tal, porque se puede confundir, ¿no? Porque hay mucha gente, obviamente, que no está en una condición física, digamos, adecuada por el tema de su mismo sedentarismo, por el tema del encierro, porque ha tenido una trayectoria de vida no tan activa en la parte física. O Y pues como como me digo, pasa a mí, ¿eh? o por ejemplo, O por ejemplo, como me pasa a mí pues que pues tengo reemplazos de reemplazos de cadera cadera y pues y una pues una condición, digamos, de una enfermedad que que no tiene no tiene cura, pero pero que debe que debe tener tener unos unos cuidados cuidados
más estrictos, y hay mucha población también, digamos en mi caso, o sea, que están también con la misma condición que yo tengo, que es la esclerosis múltiple y otras enfermedades también similares, pero que también sufren de los mismos temas de sedentarismo y todo esto. Dicen, no, es que yo no puedo hacer ejercicio, pero lo que tú dices, no se trata de sobrecargarse de ejercicio, sino hacer una actividad física. Y en tu canal tú nos explicas también cómo podemos hacer actividad física sin que Claro, tenga muchas sí, exacto. repercusiones en Hay el cuerpo. personas que, claro, hay personas que obviamente pues podrán hacer una actividad física de mucho más impacto, como por ejemplo salir a correr 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, de ir a un gimnasio, o si tienen en su casa gimnasio, máquinas y todo esto, ¿no? Pero como tú dices, hay personas que no, entonces cuando hablamos de actividad física nos referimos a cualquier actividad que genere movimiento, ¿sí? Cuando tú haces un movimiento, así sean 5 o 10 minutos, que tú, por ejemplo, si tienes una casa de 2 niveles, pues todos los días que tú hagas un ejercicio constante de 10 minuticos, subiendo y bajando las escaleras, ¿cierto? Ya estás haciendo actividad física. O, por ejemplo, así no tengas elementos en la casa, puedes tener con una silla, tú te sientas a la silla y tú puedes hacer ejercicio con las manos, con los pies, puedes usar un libro que tenga cierto peso, no tan alto, puedes hacer algo de bíceps, de tríceps. Entonces estás haciendo un movimiento que genera genera actividad física y obviamente esto te está ayudando al cuerpo, pero también te está ayudando al cerebro, porque aquí la idea es pensar porque mucha gente piensa cuando yo hago deporte, lo voy a hacer es por tener un cuerpo atlético, por bajar esos kilitos de más, y está bien, no quiere decir que esté mal. Pero también pensemos en que cuando yo hago ese tipo de ejercicios, también le estoy haciendo un beneficio, o le estoy dando un beneficio a mi cerebro, porque cuando hago actividad física, también estoy generando una serie de sustancias que el cerebro indudablemente también segrega, y eso me va a ayudar, porque hay una cuestión en las neurociencias, y es que como siento, pienso, y como pienso, segrego, ¿sí? Entonces, si yo me levanté apático, triste, angustiado, pensando en el futuro, o pensando en el pasado, lo que no hice, lo que dejé hacer, ese tipo de pensamiento, ya el cerebro empieza a generar una serie de sustancias, ¿cierto? Que me van a hacer sentir también todo el tiempo con baja nota, deprimido, y de ahí no voy a salir. Pero si yo me levanto alegre, contento, feliz, agradecido, ¿sí? Teniendo gratitud por la vida, por las cosas, y aparte de eso le sumo una actividad física de movimiento, pues hombre, el cerebro va a empezar a generar otras sustancias diferentes que me van a mantener motivado, atento, alegre, feliz, motivado, y todo esto va a ser beneficioso tanto para el cerebro como para el cuerpo. Así es. Por acá dice el doctor Julio César que a él lo metían a jugar porque era el jefe, solo por eso, no porque fuera bueno jugando al fútbol, sino porque era el jefe. Entonces todos lo tenían que poner en todos los partidos. Pero bueno, quería preguntarte, dime. No, y además porque era el que compraba los premios, entonces tocaba, Ah, tocaba meterlo. claro, la rosca ahí siempre poniendo la plata por delante. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. No Sí, mentiras. dice el dicho. Bueno, quería preguntarte también cómo es todo este tema de la pandemia y cómo, digamos, qué recomendaciones le das a las personas, digamos, en cuanto a actividad física y cómo prepararse para otra vez retornar a algo que no va a volver a ser como antes, como la normalidad que teníamos antes, sino lo que llaman ahora la nueva normalidad. Pero entonces, ¿qué recomendaciones les haces a las personas, ya que pues, por lo menos en Colombia se está abriendo ya la mayoría de comercios, pareciera que ya se está levantando todo esto. Entonces, pues como ir preparando a la gente como para que tenga más conciencia a la hora de reincorporarse a sus actividades y y empezar a salir también a hacer deporte, a a trabajar y todo esto.
Claro que sí. Bueno, en el tema del COVID, pues indudablemente ninguno estaba preparado para una situación de estas, ¿no? Y bueno, si lo miramos con la trayectoria que yo tengo de trabajo, lo que se va a hacer ahora o se está haciendo, los llamados protocolos, si tú los miras, los protocolos son protocolos físicos de seguridad y está bien, porque pues hay que hacerlo. Es como cuando uno está en la empresa o estábamos en la empresa normal que sacábamos los protocolos de seguridad para un procedimiento, entonces que hacerlo de esta forma, que colocarse el EPP, que los lentes, que las mañanas las pruebas de alcohol para los conductores, son protocolos de seguridad física que están bien, ¿sí? Y todo apunta, si tú lo ves, todo apunta a que esos protocolos, pues obviamente se ejecuten y obviamente están por ley. Pero ¿qué pasa con la parte mental? No hay un protocolo creado para esto, ¿sí? Porque pues es un tema nuevo y son cosas con las que, digamos, ahora estamos trabajando con el doctor Julio en el ICN, precisamente para ver cómo podemos aportar. Por ejemplo, un caso específico, en el tema de los conductores, ¿sí? La tradición y lo normal es que, por ejemplo, se le hagan las pruebas de alcohol en la mañana a los conductores. En cualquier empresa, ya sea una fábrica, sea una industria petrolera, sea un terminal de transporte, lo que sea, lo que se le hace al conductor en la mañana es la prueba de alcohol. Entonces, si la prueba de alcohol marca cero, quiere decir que el conductor está bien. Y entonces le dan la orden de salir y se fue el señor a trabajar. Y está bien, ¿cierto? Pero no es solamente mirar esa parte, sino mirar realmente qué hay después o detrás de todo esto. Porque, por ejemplo, el conductor durmió bien, durmió las 8 horas, comió bien, se alimentó bien, tiene problemas personales con la esposa, con los hijos, tiene deudas, tiene situaciones financieras críticas, difíciles, un familiar está mal de salud. Todas esas cosas, la persona la lleva y él puede salir negativo en la prueba de alcohol, pero él se va con su vehículo y con 30 pasajeros atrás, pero se va con su situación en el cerebro, con sus cosas en la cabeza y se va pensando es en la situación que tiene. Entonces, esas cosas son las que hay que empezar a trabajar, a modificar y analizar. Y en el Instituto Científico Neurointegral se están haciendo investigaciones al respecto. Entonces, es importante, por ejemplo, ahora que la gente empieza la normalidad, entre comillas, y ya lleva tiempo también esto, obviamente encerrada en cuarentena, hay muchas actividades en neurociencias que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, el tema de la atención plena o llamado mindfulness, ¿cierto? Que es Sí, genial, concentrarnos en el ahora, ¿cierto? Es lo que llamamos la atención consciente y hoy en día la mayoría de cosas manejan el término consciente porque es muy cierto. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, es traer la mente al aquí y a la hora, ¿cierto? Y eso nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad, de estrés, ponerlos en un estado que se llama homeostasis, ¿sí? Como en la mitad, para que precisamente esos factores de angustia, de negativismo, de depresión, de ansiedad, pues no nos afecten cuando salgamos. Y cuando lo hacemos de forma consciente, quiere decir que sabemos que hay un problema, que hay una situación, pero tengo que saber vivir con ella, ¿cierto? Tengo que salir y enfrentarme al tema del virus, pero pues obviamente también soy consciente de que tengo que cuidarme, tengo que tener un tapabocas, tengo que guardar distancia social y todas estas cosas. Pero uno puede trabajar en la casa, digamos, ese tema de, como le digo, el mindfulness, el tema de, por ejemplo, de la respiración. Hay una técnica que se llama Qigong, que es una técnica de movimientos de artes marciales, obviamente muy suaves, muy leves, no el karate o el arte marcial como tal, sino son movimientos similares al arte marcial, pero manejando también el tema de la respiración. Y entonces ahí también la respiración se hace consciente, porque nosotros respiramos de forma inconsciente. O sea, aquí como estamos hablando, estamos respirando, pero nosotros no sabemos que estamos respirando. Y la respiración no es como debe ser. Uno respira aquí a la caja torácica, ¿cierto? Precisamente porque es algo vital, tenemos que hacerlo. Pero cuando se hace de forma consciente, nosotros respiramos de forma profunda, bajamos el aire hasta el ombligo, hasta el estómago, sentimos ahí la fuerza, retenemos el aire ahí unos 4 o 5 segundos y lo soltamos también lentamente, ¿cierto? Y lo repetimos varias veces, ¿cierto? Y eso
hace de que también nuestros niveles de estrés, de ansiedad, de, de ira, de todas estas cosas se nos bajen y nos ayuda bastante. Otra técnica, por ejemplo, que se utiliza es por ejemplo, la cocina consciente, ¿sí? También por el mismo ritmo de trabajo, de las actividades diarias, se cocina, pero se cocina de forma inconsciente. O sea, vamos a preparar esto y ya por salir del paso y ya. Pero cuando se hace de forma consciente, cuando yo concentro mi atención voy a hacer un ejemplo, un arroz con pollo. Entonces, el arroz, coloco los ingredientes, disfruto de hacer ese almuerzo o esa cena, toco los elementos con los cuales voy a hacer esa cena, los palpo, siento los olores, los aromas cuando se están cocinando, siento o escucho la cocción, ¿cierto? Si estoy fritando, estoy sintiendo ese charrasquido de los productos. Entonces estoy aprovechando esa metodología de la cocina de forma consciente y eso también me va a ayudar a mí a despertar también los sentimientos, los aromas y me va a disparar en el tema cerebral, me va a disparar las neuronas, me las va a activar y ahí es donde entra también el tema de la neuroplasticidad que nos ayuda mucho también a, a mover los canales de transmisión de las neuronas y la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, porque el cerebro está recibiendo información mucho más agradable, mucho más consciente, ¿sí? Sí, Otra sí, técnica que se utiliza, por ejemplo, hay muchas personas que tienen plantas en la casa, entonces los invito también a que consulten el Feng Shui, ¿cierto? El Feng Shui también es una técnica oriental y démonos cuenta que la mayoría de técnicas vienen de allá, porque las técnicas orientales y ancestrales orientales son muy buenas y está comprobado que ayuda mucho. De hecho, una persona, es un doctor francés, Matthew Richard, que ha sido declarado el hombre más feliz del mundo, ¿sí? Y él en el año 1972, él se fue para el Himalaya, se fue para el Tíbet y duró 13 años haciendo meditación, ¿sí? Y se convirtió en un monje genial. budista. Y démonos cuenta que aquí hay algo interesante. Cuando uno le habla a la gente de que hacer meditación, la gente piensa que es estar sentado 5 horas, 10 horas. Bueno, los monjes budistas lo hacen porque esa es su filosofía de vida. Pero digamos ya adaptado acá, pues obviamente no vamos a hacer todo este tiempo, pero sí con que hagamos 10 minutos de meditación, ¿cierto? De respiración consciente, eso nos va a ayudar mucho. Y esta persona fue declarada el hombre más feliz del mundo porque cuando le hicieron un análisis neuronal, un estudio científico, le colocaron 256 sensores cerebrales que midieron la corteza prefrontal y ahí se dieron cuenta de que tenía un análisis, obviamente también le habían hecho lo mismo a muchas personas y cuando le hicieron este análisis a esta persona, se dieron cuenta de que él tenía todo el cerebro estaba en un estado de homeostasis, o sea, estaba como tranquilo, estaba sereno, precisamente porque eso nos ayuda. Y aquí radica el tema de por qué lo llamaron el hombre más feliz. Resulta que nosotros estamos acostumbrados a pensar que la felicidad es tener casa, tener carro, tener dinero, tener cosas materiales, ¿sí? Lo confundimos con estar riéndonos, con estar tomando trago, o sea, es el concepto normal que tenemos de la felicidad. Entonces, si no tengo eso, no soy feliz. Y resulta que la felicidad es más cerebral, la felicidad es consciente, la felicidad es una decisión, la felicidad es yo tener mi conciencia o mi cerebro en homeostasis, donde no me afecte la situación por la que estoy pasando. Soy consciente de que existe una situación, puedo tener un problema de trabajo, un problema de salud, puedo tener un problema con mi pareja. Soy consciente que lo tengo, pero no me voy a dejar afectar por eso, más bien al contrario voy a buscar soluciones. Entonces, esa es la verdadera felicidad, cuando yo acepto las cosas y las pongo en un estado de tranquilidad y eso a nivel de energías, eso fluye y las cosas se van dando para una mejora continua.
Excelente, Fernando. Excelente, Fernando. Bueno, Muchísimas gracias. excelente Bueno, toda esta conversación. excelente toda esta Hemos aprendido conversación. bastante Hemos y aprendido muchas cosas para bastante y aplicar. muchas cosas para aplicar. Por ejemplo, todo esto que nos dices a lo último de aprender a respirar No nos mejor. enseñan esto No nos en las enseñan esto escuelas, en las escuelas, en los desafortunadamente en los colegios, o en las colegios, empresas, en o los en las trabajos, empresas, tampoco en nos los enseñan trabajos esto. tampoco nos Y enseñan debemos esto. ser Y más debemos conscientes ser más conscientes de todo esto que está de todo pasando. esto que está pasando. Entonces, pues Entonces, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Lamentablemente el tiempo Pues es corto para estos temas, para estos temas, pero esperamos pero esperamos volverte a tener muy pronto aquí en estas entrevistas, ya contándonos un poco más profundamente. al Julio doctor César Julio César también está invitado por acá. Te voy a Te voy a leer los últimos mensajes que nos escribieron. Víctor Revilla nos dice que saludos Fernando, un gran líder, tuve la dicha de compartir experiencias en Ecuador. Y la doctora Alba dice, Fernando, está demostrado que es un excelente alumno del doctor Julio César Ramírez. Entonces, pues nomás, Fernando, muchísimas gracias. Te enviamos un gran abrazo y te esperamos en la próxima que nos acompañes. Gracias, Sergio, no, a ustedes por entrar, por participar. Muchas gracias, un saludo cordial, un abrazo inmenso a mis amigos de Perú, de Bolivia, Ecuador, los que se conectaron, doctora Alba, Isaac, a Víctor, a John, bueno, a todas las personas que entraron por ahí veo a mi hermano Alex también, gracias a todos los que se conectaron, a ti por la invitación y sí, indudablemente de esto hay mucho de qué hablar, pero pues como tú dices, el tiempo es corto, pero bueno, ahí la idea es sembrar la semillita y que las personas de una u otra forma empecemos a manejar estos temas. Y pues les dejo la invitación también abierta para hablar un poco de sísmica para sísmicos y no sísmicos que voy a dictar la otra semana en términos, como les digo, más entendibles para las personas que no conocen de este tema de la sísmica. Gracias, Sergio, muy amable. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias a todos. No olviden seguirnos en las redes sociales, arroba Fernando Bedoya, arroba Sergio Cortés Life Coach, y al Instituto Científico Neurointegral en YouTube. Queremos llegar a 1000 seguidores. Necesitamos llegar a 1000 seguidores en el canal de la Fundación ICN. Búsquenlo así, Fundación ICN, para que podamos llegar a 1000 suscriptores, que es una meta que nos pusimos todos como equipo y queremos lograrla en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy feliz noche. Chao, muchas gracias. Gracias.